Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy es una sesión especial, es la sesión 216 y vamos a hablar el tema de la oración. El tema de la oración la he seleccionado principalmente porque el día de hoy es el último día del 2025, es el 31 de diciembre, y pensando básicamente de que ya mañana es un nuevo año y por la costumbre de tener y hacer realmente planes para el próximo año. Una de las cosas que considero que sí debemos de reflexionar y tenerlo dentro de nuestros objetivos para el 2025 es la oración, que aunque no sé, los que estén escuchando, cuál es su condición de la oración, si hay personas que oran o no oran, poco o mucho, pero que sí lo debemos de hacer, pero de una manera con un mayor conocimiento, porque muchas veces nuestra oración no es la que deberíamos de hacer, aunque pudiéramos estar pensando que estamos orando todos los días y estamos, etcétera, etcétera. Pero realmente tenemos que tener más entendimiento para poder saber cómo está alineada mi concepto de oración en cuestión doctrinal, teológicamente hablando, en cuestión de lo que es bíblico. Entonces, vemos que, en primer lugar, este, eh, vamos a ver primeramente que nuestra oración, como tal, es una otra. Nuestra oración actualmente tiene más sentido, y voy a sonar un poquito más directo y a lo mejor para unos agresivos se les van a escuchar, pero es un poco más pagana, ¿ok? Nuestra oración es una especie de más pagana. ¿Y por qué yo digo que es más pagana? Porque en la adoración pagana, una de las características que se ven es que siempre tiene que ser algo físico y también audible. ¿Ok? Entonces, muchas veces las oraciones, no digo que no sean de orar, hay muchas cuestiones de tipo de oraciones. Hay oraciones en las cuales uno puede pedir, ¿ok? Hay formas, pero muchas veces queremos nuestra oración hacerla este, fuertemente, pensando que y queriendo que la oración se escuche, y después decimos que la oración es poderosa, pero realmente no es en sí poderosa, sino que el que es al que se le ora es el que es poderoso. Aunque la oración es una herramienta, es un arma también, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero como comentaba, en las adoraciones paganas es precisamente se tiene que hablar y ser físico. ¿Pero por qué? Porque si ustedes lo ven, todos estos dioses paganos no pueden conocer los pensamientos de las personas. Entonces lo tienen que expresar realmente físicamente y esto. Entonces tienen que tener ciertas condiciones, tanto físicas, para que pueda ser y partícipe de esta adoración pagana como que se tiene. Muy bien, entonces tenemos que entender también que la oración va a iniciar de que es parte de entender que es una manera de estar conectados. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 nos habla, en uno de los versículos más cortos de toda la vida, dice, orad sin cesar. Entonces, ¿qué realmente significa orar sin cesar? Que debo de estar todo el tiempo inclinando mi cabeza, orando en esto, o qué es qué es realmente lo que significa. Ciertamente, eso no es que debemos de estar todo el día en una cuestión de oración, sino que es una cuestión de que nosotros debemos de hacerlo siempre. Y es una especie entonces del estilo de vida del creyente como tal. Debemos de estar en oración. Y eso es parte de lo que la Biblia y dice. ¿Ok? Entonces, iniciando en esto, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición de empezar a orar. Y una de las cosas importantes es de
de entender que Dios nos ha dado todo, y eso vemos claramente ahorita que voy a leer unas partes de en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro, los primeros versículos que van hablando, y dice, por ejemplo, y esta es una cosa importante que quiero que veamos, porque es bajo estamos en esta situación que nosotros vamos a poder empezar a orar y entenderlo. Primera de Pedro dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es Primera de Pedro. Vean cómo en Pedro vemos aquí lo que decía, todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que se nos promete en esto. Es importante saber mi identidad como cristiano, qué es lo que se ha logrado. No es cualquier cosa. Es algo sumamente grande en primer lugar. Si después, en su segunda carta de Pedro, dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, huido huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda indiligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto yo, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Entonces vean en dónde está el creyente parado, cuál es su identidad, qué todo lo que se les ha dado. Eso es importante saberlo y es importante que nosotros lo leamos, lo meditemos y lo creamos plenamente, primeramente esto. Estamos en Cristo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es una cosa importante, es en esta posición donde Dios nos llama a estar en comunión con Él. ¿Ok? Estamos, entonces es importante. Por eso es que ahora sí, Pablo, vamos entendiendo un poquito más. Orad sin cesar. Todo esto que se tiene, orad sin cesar. Ahora, es nuestra unión con Cristo. Todo esto. ¿Ok? Todo lo que hemos nosotros obtenido. La naturaleza y propósito de la oración. ¿Cuál es la naturaleza y su propósito? Orar en su manera más básica es llamar en el nombre del Señor. O en Antiguo Testamento, como vamos a leer en Génesis 4:26, es en nombre de Jehová. Por lo tanto, se obtiene esta primera oración, que en todo lo que aparece, por lo menos en la Biblia, es en Génesis 4:26, en lo cual ahí Set es parte del que está ahí en el escenario. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer,
la cual dio a luz un hijo. Los versículos anteriores es cuando pues muere y todo lo que pasa con Caín y Abel. Y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, más adelante, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vean que aquí es el inicio de las primeras, cuando se ve el nombre, la oración. Por eso en lo básico es llamar, invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios o de Jehová en términos de la teología, en el segundo templo, cuando se construye, va desarrollándose y el nombre de Jehová es lo que los cristianos más adelante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se van a referir como al Señor, es decir, a Cristo, a Jesús. Entonces todo esto va caminando y el nombre de Jehová no es una cuestión nada más de nombre, sino se va a enfocar y va a entrar en una persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero ver el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en Mateo 6 y lo leo algunas partes y dice, y orando, vean parte de la oración que el mismo Jesucristo llama a orar. No uséis vanas repeticiones. Eso es muy común, como lo vemos en muchos otros lados como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vean aquí, Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las pidamos en esto. Quiere decir que no se pueden decir. Porque en primer lugar, muchas personas quieren saber, bueno, dime cómo orar. No es una cuestión de, empezaríamos mal si es una especie de checklist. Haz esto, esto, esto y esto. No. Vean que como inicio, conociendo cuál es la naturaleza, lo que Dios ha dado, requiere conocimiento, requiere referencias. Eso no es parte de un checklist. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, después vengamos aquí, santificado sea tu nombre. Okay, vean que nuevamente toma esta santificación del nombre que viene también en todo el Antiguo Testamento, desarrollándose en el nombre de Jehová. Llega aquí, ahora hablando en esto del Antiguo Testamento, del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan día de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ok? Esto es lo que sería el Padre Nuestro. Lo leí todo completo, pero nada más voy a ver algunas partes, como comentaba ahorita, de santificado sea tu nombre. Eso es ahorita importante porque es la conexión con el Antiguo Testamento, ¿ok? Llamando al nombre de Jehová. Y ahorita es santificado sea tu nombre, ¿ok? Llamar el nombre de Jehová, iniciando con los patriarcas, después con Josué, con jueces, reyes, Samuel, primero, segundo Samuel, después van con David, con Job y todos. El llamar en el nombre de Jehová es muy específico. Si leemos en qué está pasando una vez que llaman en el nombre de Jehová, ¿a qué se refiere? Es llamar el nombre de Jehová, llamar a Dios para que recuerde sus promesas pactuales. ¿Ok? Las promesas que Dios da de acuerdo al pacto. Es importante entender que el pacto, porque más nosotros como gentiles somos el nuevo Israel, porque somos el pueblo del pacto. No somos judíos, pero somos en sí pueblo del pacto y eso nos hace a nosotros ser el nuevo Israel, porque el nuevo Israel no es el Israel no es lo geográfico ni lo político, sino es aquel que Dios da y sigue en su pacto. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con varios gentiles que son parte del pueblo. ¿Ok? Eso es lo que es orar.
recordar esas promesas pactuales, llamando en el nombre y lo va a recordar. Y vemos algunos ejemplos, dos ejemplos, una de Moisés y otra de Habacuc. Vemos ahorita en el 32, capítulo 32, dice en el versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, vean cómo va a ser la posición de Moisés. No tanto su posición física, de que esté ahí orando y que se inclina, no. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la ira de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Vean que expone, pero va a apelar también al pacto. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arrearlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, fíjense bien aquí, apunta a este pacto de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vean una cosa, que el ejemplo aquí es lo que vengo diciendo, llamando al nombre de Jehová. Moisés ora en presencia de Jehová. Y después es parte de, hace referencia a a las promesas pactuales. Por eso es acuérdate de Abraham, de Israel y de todo. Esto implica conocer las cuestiones de Dios. ¿Ok? No hay ninguna oración milagrosa. Eso es pagano. Requiere de conocer estas cuestiones de pacto. Es lo que Dios promete. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en todo. Y que esta oración nos vaya a nosotros cambiar y no esperar que mi oración en sí, sin referir a todas esas cosas, cambie mis peticiones de Dios cuando debiera cambiarme a mí. Pero aquí en esta cosa, vean cómo en este pasaje, cómo Moisés oró y argumenta, le dice, acuérdate del pacto básicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Utiliza a Israel, porque así después es el segundo, cuando le cambia de nombre de Jacob a Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. No pueden desaparecer. Él sabe que no pueden desaparecer para nada, porque Dios lo prometió. Y por eso se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El otro, esta es una lectura recomendada para todos, son nada más 3 capítulos, no los voy a leer todos, pero dice en el Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores, pero es una especie de similitud a lo que pasa con Job, porque también entra Habacuc en una especie también de discusión con Dios. Quiere entender, este Habacuc quiere entrar. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Vean, exigiendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El problema de Habacuc no es que Dios no lo oye en esto, sino que no responde. ¿Ok? Dios no responde. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Entonces, dice, más adelante, en el poquito más, lo que Dios ahorita va a contestar es básicamente, él, Habacuc ve una cosa, no lo llega a entender en esto, pero lo va entendiendo poco a poco, al igual que Job. Su, su,
su reclamo que lo va haciendo. Y básicamente Habacuc le dice, estos de Babilonia nos están acabando, nos van y tú lo estás permitiendo y todo esto va a ser terrible. Y lo vemos aquí. Mirad entre las naciones y ved y asombrados porque es lo que Dios va contestando. Haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Vean que el lenguaje que está utilizando es muy, muy descriptivo. Y si vemos cómo atacan todos estos animales, son terribles. Leopardo, lobos nocturnos, tremendamente cómo atacan las águilas en esto. Los caballos de la fuerza que tienen y todo. Dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla, se reirá de toda fuerza, de fortaleza y la levantará, y levantará terraplén y la tomará, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Fíjense ahorita una cosa. Habacuc está pidiendo esto. Dios contesta básicamente, no, Habacuc, no ahorita eso no. Primero los castigo. Ustedes han quebrantado, pero ellos no saldrán. Total, no saldrán ilesos. Los castigaré después. La oración de misericordia que está pidiendo Habacuc la va a postergar, porque primero va a actuar su juicio sobre esto, sobre, sobre el pueblo de Habacuc. Y Habacuc va caminando más adelante y vemos cómo nuevamente contesta aquí. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, Dios va a actuar y Él va entendiendo poco a poco en todo esto, de lo que le está pasando a Habacuc. De hecho, tiene una parte más adelante, en el versículo 1, que dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para el juicio lo pusiste y tu roca la fundaste para castigar. Entonces, el concepto de él va viendo totalmente la omnipotencia de Dios y todo el control que Dios va teniendo para que después al final Habacuc tiene una oración y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vean que es parecido a lo que habla Job, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No la pongo todo, pero lo que va pasando es de que Habacuc está ahora leyendo de acuerdo a la palabra de Dios. No está pidiendo y orando como hasta cuándo oraré y no oirás y permitirás y todo lo demás. No, Dios va a ejecutar primero lo que hace Él. Y al final de la oración, es una de las importantes que se ve, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Aquí vean el cambio total que tiene después en su percepción Habacuc.
La oración de Habacuc esencialmente está reconociendo que Dios se ha revelado al final de cuentas. Dios ha escuchado ahora. Ahora Habacuc está realineando sus pensamientos a través de la oración, que eso es lo que debemos de buscar en la cuestión de la oración. Haciendo eso, la oración es un medio de gracia, porque hemos obtenido lo que no merecíamos. Para Él, porque ya no solamente es justicia, no solamente que Habacuc llega a una queja y que es lo que nosotros debemos de hacer, sino que ahora está viendo su queja de acuerdo a la palabra de Dios. Y es transformado a través de la renovación de su entendimiento, a través de las oraciones, alineándose y saber que Dios es soberano. Él está en control. Entonces es hiper importante esto que acaba aquí de escribir. Alinear los pensamientos a través de la cuestión de la oración. Y si hacemos un poquito de evaluación, nuestras oraciones no se alinean a la cuestión de los pensamientos de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra. Habacuc termina orando, si lo ven, la misma palabra de Dios. En pocas palabras, esto es equivalente a decir, repite lo que Dios dice. ¿Ok? Es por eso que cuando una persona no sabe, no tiene, va a terminar y ciertamente orar para que el Espíritu de Dios lo ilumine, lo guíe, pero si nosotros leemos, por ejemplo, y eso es algo sumamente recomendado por muchos, que se lea salmos, por ejemplo, el Salmo 46, el 23, pues hay varios, ¿verdad? Cada quien tendrá uno, el 34, el 90, el 95, el 148, el 139, o sea, varios. Y van teniendo conocimiento de la palabra. Y eso está como pasa con Habacuc, termina orando la misma palabra a Dios. Escuchaba hace tiempo y yo no entendía mucho, muy bien, porque decía una persona, es que los salmos también están para, Dios los puso para que los repitiéramos hacia Él. Entonces yo decía, pues eso suena como católicos. Pero entendiendo más esto, no es que lo repitamos por repetirlo, sino entendiendo. Tenemos que entender, tenemos que orar con conocimiento también, no nada más con repeticiones, con vanas palabras, como se dice ahí. Entonces, y esto, ahora en el Nuevo Testamento, lo va a culminar en esto, cuando está hablando Jesús. Y lo vemos entonces en el Padre Nuestro, que lo vamos a ver que el pensar en esas promesas y realinearlas con las oraciones de Dios. ¿Ok? La oración nos debe realinear con lo que dice su palabra. Eso es importante recordar. Nos debe otra vez sintonizarnos, si lo queremos ver, pensar lo que le está diciendo. Debemos creer que la palabra de Dios penetra hasta partir del alma y el espíritu, como dice en Hebreos 4:12. Alma y espíritu es lo mismo, pero es una énfasis aquí, penetra hasta los huesos, ¿no? Está hasta adentro, ¿no? Esto debemos de creerlo en primer lugar, porque eso es lo que va a entrar y regresar. Y la palabra o sea, la tenemos que ir conociendo. Regresando, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, vemos aquí que nuestra oración, como entra, tenemos que entender, véanse, la voluntad. Primero que venir, estamos viendo y apuntando hacia la esperanza, como se hablan hechos. Por eso el cristiano tiene esperanza, porque ve hacia un futuro y espera el reino de Dios. Nuestra oración va enfocando también ahí y viendo que es la voluntad de Él, no la voluntad mía. No nada más digo y digo, bueno, que será lo tuyo. No, sino que eso no estará alineado. ¿Ok? No es nada más decir yo te vengo a este día, no, pedimos como si Él lo estuviera pidiendo, y es por eso que se termina diciendo la misma palabra, como en el cielo, así, también en la tierra. O sea, esa es una de la primera, y quiero que veamos ahora, y no nos metas en tentación, dice ahí, más adelante, ¿no? El que sigue, más líbranos del mal. ¿Cuál mal se está refiriendo esto?
Y te dice después, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero ¿por qué nos libra? La petición es librarnos del mal. Porque existe una guerra con el mal en esto. ¿Ok? Porque después de toda esta oración, vamos viendo en esta parte de Mateo también va a venir ciertas persecuciones. Y esto nos va a llevar al concepto de la armadura que veíamos en Efesios 6. Y vean aquí. Sobre todo, tomad el escudo, un poquito más adelante, ¿no? Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ok? Vean aquí que utiliza la parte de maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vean la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, vean aquí, es parte de la acción de la armadura. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y si vemos que aquí dice en el Espíritu, y hay unos que conectan esto, ¿eh? La espada del Espíritu, que es de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y básicamente dicen, porque existe un punto y coma, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que va a ser la palabra de Dios en la espada, porque está hablando también con la espada del Espíritu y está hablando de la armadura. Súplica en el Espíritu. Entonces hay una relación que también se podría entender que obviamente con toda y súplica en lo que Dios dice es básicamente en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica. Vean el velando con ello. Por eso Pablo dice, orad sin cesar en Tesalonicenses. Y súplica para todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dado la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Cuando pasa esto, de con toda oración, orando en todo tiempo con toda oración, se convierte dentro de esto de la armadura, porque está hablando anteriormente en los otros versículos de la guerra con todo este reino celestial malo, ¿ok? De seres celestiales malos, porque esa es nuestra guerra. Nuestra guerra no es con la carne, con los hombres, sino contra huestes y potestades. Eso es la guerra. Y cuando esto lo está hablando, este Pablo nos va a tener que llevar, observen, vemos por eso, voy a leer unos versículos del Salmo 148 que dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alabadle el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Vean aquí algo importante. Cuando dice alabad a Jehová desde los cielos, alabadle las alturas, y está alabadle vosotros todos sus ángeles, todos, todo, implica que están escuchando. ¿Ok? Y como vemos acá un poquito atrás, cuando dicen la armadura, orando en todo tiempo con oración, porque con la oración es una arma esto y ataca a estos, es parte de estar atacando la guerra que tenemos contra todos estos seres. Entonces, debemos de saber que cuando se ora realmente de esta manera, apuntando, conociendo ante la que Dios las promesas de actuales y que están cambiando y apuntan, o sea, que nos va cambiando a nosotros y repetimos, ese es un ataque también. Se hace también una cuestión de guerra la guerra y esto tenemos que verlo que aún así, porque no en todas las iglesias cuando se ora, se va a orar de esta manera, lo cual no está, se está viendo nada. Satanás ha cambiado mucho de nuestra visión, o es influenciada realmente por estos reinos, ¿verdad? De oscuridad, nos hacen que perdamos motivación, nos distrae y nos mantiene
alejados de esta arma que podemos tener. Cada vez que se predica, cada vez que se habla en las iglesias, fíjense, no lo pensamos, pero cuando realmente se predican las cosas, eso es un ataque también, y ellos están escuchando. Cuando se habla de la cuestión de evangelio y todo, también se está golpeando y nos escuchan. Ahorita, sin lugar a duda, también nos escuchan estos seres malignos porque estamos atacando en esa manera, pero también los ángeles que están alrededor. Entonces, esa es una cuestión importante de ver este reino invisible que no tenemos. Así que es importante que meditemos en estos puntos sobre la cuestión de la oración para que sea también un medio también de gracia al transformarnos y al alimentarnos, alineándonos de acuerdo a su palabra. Así que los invito a que sigan leyendo y principalmente lean otra vez Habacuc. Lean Habacuc para que puedan darse cuenta de cómo va esta transformación y termina orando la misma palabra.